El doctor Germán Gimeno obtuvo el título de licenciado y doctor en astronomía de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de la cual comenzó su carrera profesional en el Observatorio Gemini, donde ha desempeñado distintos cargos hasta llegar a la posición de científico de Gemini que posee en la actualidad. El doctor Gimeno ha sido y es científico responsable a cargo de instrumentos como Phoenix y GMOS, entre otras tareas de soporte llevadas a cabo para el observatorio. Ha demostrado y demuestra una gran dedicación a la instrumentación astronómica, siendo autor y coautor de diversos reportes técnicos sobre el desempeño y eficiencia de estos instrumentos. Paralelamente a su actividad instrumental, Germán ha llevado a cabo tareas de investigación científica, siendo autor y coautor de numerosas contribuciones en revistas de primer nivel y presentaciones en congresos internacionales. Podemos dimensionar diversos temas científicos de su interés, entre los cuales se destacan el estudio de galaxias espirales, galaxias con núcleos Doppler, merges de galaxias, grupos compactos de galaxias, cinemática de galaxias, núcleos de galaxias y regiones de formación estelar extragalácticas, entre otras. El seminario de hoy, 20 años de ciencia con GMOS, combina su experiencia científica e instrumental, en particular con el instrumento GMOS de Géminis. Los dejo entonces con el doctor Germán Gimeno. Bueno, antes que nada, quería hacer una pequeña corrección en el anuncio que se mandó a través de la oficina de NGO Argentina. Yo estoy a cargo de GMOS Sur, porque son dos instrumentos GMOS en Gemini. Mi colega Julia Scharbachter está a cargo de GMOS Norte, allá en el norte, obviamente. Y además, somos los cabezas de equipo de los dos GMOS. Además, hay otra gente que también forma parte del equipo de soporte de los instrumentos, dado que son los más usados en todo Gemini. Bueno, Gemini, la historia de Gemini es muy interesante. Bueno, muchos sabrán, quizá algunos no tanto. Gemini se empezó a construir en los 90. Para ese entonces yo era estudiante de la carrera de astronomía en la FAMAF todavía. Y la idea era hacer dos telescopios idénticos para tener una cobertura del 100% del cielo. Y no basta conocer el telescopio, sino hay que hacer los instrumentos, al menos uno. Entonces se diseñó GMOS, y se diseñaron dos exactamente iguales que con el objetivo de ser el instrumento principal del observatorio, con capacidades para imagen, espectroscopía, o sea, un espectro bien amplio de capacidades. Y con la tecnología de punta en esa época. O sea que los instrumentos GMOS tienen unos 20 años ya de producción. Y bueno, cuando Mercedes me ofreció la posibilidad de dar la charla, bueno, digo, es un buen momento para hacer quizás un recuento de estos 20 años de los instrumentos GMOS y su producción científica, que han tenido mucho éxito. Y ahora yo voy a hacer una recorrida, quizás un poco arbitraria, de algunos de los highlights en lo que fue la producción científica con estos instrumentos. Bueno, GMOS es un instrumento, es un espectrógrafo. Las siglas significan Gemini Multi-Object Spectrograph. Y si ya les ha llegado la imagen, debería verse el esquema. La tenemos. Básico, perfecto, de GMOS. Es un instrumento aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño. ¿Sí? En esta imagen, la luz del telescopio vendría desde arriba, en el medio del gran cubo que está ahí, al lado de la cual aparece la silueta de una persona. Bueno, ese se llama el Instrument Support Stand. Y GMOS en sí es la estructura adosada a uno de los costados. El sistema óptico de GMOS consta de un colimador y una cámara, que ahí ya debería verse, supongo. Sí, sí se ve. Desde la derecha en la pantalla llegan
llega el haz del telescopio, el colimador, bueno, colima el haz, llega a la red de difracción que está en la extrema izquierda, red de difracción o espejo, según sea el modo de operación, y lo redirige hacia la cámara, que es otro sistema óptico separado con 3 juegos de lentes. El colimador también tiene 3 juegos separados de lentes. Vamos a ver esto más en detalle enseguida. El sistema óptico, bueno, va dentro de la estructura de GMOS, como se muestra en esa otra figura. Es bueno, siempre me gusta mostrar esta figura, es bueno tener una idea de cómo funcionan los instrumentos por dentro, ¿no? Y cómo es que los fotones que nos llegan atraviesan un complejo sistema óptico para finalmente llegar hasta el detector. Bueno, GMOS se comisionó primero en el norte, hacia finales de 2001. Esta es la imagen de First Light, la galaxia M74, y fue la primera imagen que salió al mundo desde el telescopio GMOS. El instrumento GMOS Sur, gemelo de GMOS Norte, se comisionó al año siguiente y la primera luz fue en el año 2003. Y para la demostración de ciencia también se suelen tomar objetos astronómicos que sean representativos de las capacidades del instrumento. En este caso, para GMOS Sur se eligió el grupo compacto Hickson 67. Es un grupo compacto de galaxias y en su momento la calidad de imagen de esta imagen en particular se la comparó con imágenes del telescopio espacial. Incluso esta imagen en particular logró mejor resolución que la imagen del mismo grupo obtenida con el telescopio espacial. Las principales fortalezas de Gemini, bueno, además del gran diámetro de sus espejos, y de GMOS en particular, es sin embargo, no solo el modo imagen, sino, como vamos a ver enseguida, el modo espectroscopía, que lo hace particularmente interesante. Bueno, los comienzos. Los primeros programas científicos apuntaron a explorar el universo a alto redshift. Uno de los primeros grandes proyectos fue el Gemini Deep Survey del 2002. Y tomé un ejemplo entre tantos. En este caso es un cuásar ubicado a un redshift de 4. Y en esta imagen, la profundidad de esta imagen llega a 27.5 magnitud. O sea, una imagen sumamente profunda. No sé si estoy yendo muy rápido, si se ve la imagen, el cuásar, Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, si me desfaso respecto a lo que digo y lo que están viendo, me avisan. Bueno. Bien. Eso sumado a la otra principal fortaleza de los telescopios Gemini, que es la flexibilidad. Desde un principio se los concibió como telescopios de respuesta rápida y de la capacidad de cambiar de un instrumento a otro en cuestión de segundos. Y así se implementó lo que se llaman los programas de respuesta rápida, que al principio había uno solo por sitio, uno solo en Gemini Norte y otro en Gemini Sur, y actualmente, bueno, a medida que se ganó experiencia hay varios, incluso no solo con GMOS, sino con otros instrumentos. El primer instrumento en usarse en este modo de respuesta rápida fue el GMOS, tanto Sur como Norte. Este es uno también de tantos ejemplos. Esta es la observación de contrapartes ópticos de bursts de rayos X de supernovas. En este caso, este es un caso muy particular en los cuales se observan 3 supernovas en una misma galaxia.
de hecho, 2 de ellos en un lapso de un año aproximadamente. Esta imagen en particular es con JIMOS Norte del 2008. Bueno, como decía, uno de los principales intereses de la comunidad científica era aplicar JIMOS a estudios de grupos de galaxias a muy alto redshift. Y inspirado un poco en la idea del famoso Hubble Deep Field, en 2003 se realizó otro programa de larga duración llamado Gemini Deep Survey. Aquí en esta imagen, bueno, a propósito la fotografía más grande muestra al instrumento JIMOS adosado al telescopio. Y este programa contemplaba exposiciones de 30 horas para obtener más de 300 redshift en grupos de galaxias ubicados entre redshift 1 y 2. Bueno, hasta hace pocos años seguían saliendo publicaciones a partir de este estudio, que fue seminal para después otros que vinieron a continuación. Estos son algunos ejemplos de las galaxias observadas dentro de este programa, el Gemini Deep Survey. Observadas, bueno, objetos muy lejanos y con una resolución hasta ese momento sin precedentes desde Tierra, por supuesto. Esto, año 2003, dijimos. Bueno, bueno, la principal fortaleza, y aunque las imágenes de JIMOS, digamos, resultaron espectaculares desde el comienzo, el instrumento es principalmente un espectrógrafo y es ahí, en el modo espectroscopía, donde sus capacidades son más significativas. JIMOS opera en 3 modos de espectroscopía, con ranura larga, unidad de campo integral y espectroscopía multiobjeto. Bueno, este es un esquema de un espectrógrafo básico. Tenemos una ranura, colimador, un elemento dispersor, que en el caso de JIMOS son redes de difracción, de reflexión. Y aquí se muestra, bueno, lo básico de la espectroscopía. En el caso de JIMOS, los espectros tienen la pinta como la que se muestra en la imagen inferior. En este caso es de una estrella estándar. El lado azul del espectro a la derecha y a la izquierda el lado rojo. Ahora, el aspecto más característico de JIMOS, y aquí es su principal fortaleza dentro de lo que es espectroscopía, es lo que se llama el modo Node and Shuffle. En el modo Node and Shuffle, muchos de ustedes lo conocen ya y lo han usado también. Voy a tratar de explicarlo sin hacerme lío. Se expone un espectro, el objeto está en la ranura y no se lo pone en el centro de la ranura, sino que el objeto se desplaza unos 10 o 20 segundos de arco hacia uno de los lados en la ranura y tenemos el espectro en este caso, que es la traza más brillante en el medio. Se expone el espectro. Después, el controlador del detector envía el espectro expuesto hacia la zona de almacenamiento del detector. En este caso, el recuadro representa el detector. Y a continuación se hace una segunda exposición, nada más que ahora el objeto se ubica más alto dentro de la ranura. Esta la llamamos exposición A. Se realiza 2 exposiciones en esta posición A. Lo único que se expone es la franja central del detector, digamos, la parte que aquí está con el rótulo B está oculta, no recibe luz, mientras se está exponiendo la sección A. Después de eso, todas las cargas se transfieren hacia arriba,
Entonces ahora el espectro A no recibe luz, queda enmascarado, mientras se expone de nuevo el B. Al mismo tiempo el target se ha movido en la ranura a su posición inicial, entonces sigue exponiéndose en la posición en que estaba. Entonces, como resultado, tenemos dos espectros, uno desplazado respecto al otro, una pequeña distancia. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? A propósito, esto se realiza en varios ciclos. Al final tenemos dos juegos de exposiciones. Tenemos, si n es el número de ciclos, tenemos 2 veces n exposiciones por cada posición, la A y la B. El chiste de esto es que después, bueno, a propósito, notarán que se ven los espectros de los objetos y las verticales son las líneas de emisión del cielo. Ujú. El chiste de todo esto es que después se hace la sustracción y tenemos el espectro del objeto limpio. La sustracción de líneas del cielo con esta técnica es la que otorga mejores resultados. Y este modo de operación fue fundamental para la mayoría de las investigaciones en espectroscopía, sobre todo alto redshift. Entonces, espectroscopía con el modo Node Shuffle, digamos, es una de las principales fortalezas de este instrumento. El ejemplo que mostré recién era en particular con long slit, o sea, con una sola ranura. Pero el otro modo de interés es el multiobjeto. GMOS es capaz de obtener cientos de espectros en una sola exposición. Aquí tenemos la imagen de un campo, de un cúmulo. La idea del modo multiobjeto es que se inserta una máscara diseñada por el usuario para solamente tomar espectros de los objetos de interés. Y esta es una imagen típica de un espectro con multiobjeto. El modo multiobjeto en GMOS se usa aproximadamente la mitad del tiempo. O sea, dentro de todas las horas observadas en el cielo con GMOS, aproximadamente el 50% es en modo multiobjeto. Bueno, esto que muestra acá es un caso extremo. Este es un programa del 2011, si recuerdo bien, una máscara con aproximadamente 300 ranuras. Esto en combinación con un filtro de banda angosta, obviamente porque si no, la única forma de hacer esto es muchas de las ranuras aquí, por ejemplo, están a la misma altura. Si la cobertura espectral fuera muy grande, se superpondrían. Pero esto, como estaban interesados solamente en una región espectral muy, muy angosta, el litio en particular, esta máscara en combinación con un filtro de banda angosta, podemos tener entre 200 y hasta 500 espectros en un mismo frame. Me acuerdo que una de las preocupaciones con esta máscara en particular era que tenía tantas ranuras. Las máscaras se fabrican son cuadrados más o menos de 20 por 20 centímetros de fibra de carbono. Tenía tantas ranuras esta máscara que era muy delicada de manipular. Los técnicos transpiraron como locos para poder instalar las máscaras en el instrumento sin que se les rompiera. Era básicamente más ranuras que máscara. Pero funciona muy bien. Y finalmente mencioné ranura larga y long slit. Perdón, ranura larga y long slit es la misma cosa. Ranura larga y multiobjeto. El otro modo es unidad de campo integral, donde en el caso de GMOS, la unidad de campo integral es un arreglo de de fibras ópticas en un
un rectángulo de 5 segundos por 7 segundos de arco. Aquí lo hemos representado esquemáticamente y ubicado sobre un objeto hipotético. El diagrama muestra cómo el arreglo de fibras ópticas cubre el objeto de interés y por cada una de las fibras tenemos un pequeño espectro. De esta forma tenemos aproximadamente unos 1000 espectros simultáneamente. Este también es un modo muy popular que permite un mapa detallado, por ejemplo, del movimiento de estrellas y gas en galaxias o en nebulosas. En general se usa mucho en núcleos activos de galaxias, por ejemplo, o en regiones de formación estelar. Esta imagen muestra qué pinta tiene los datos en crudo, tomados en modo unidad de campo integral. Bueno, ejemplos de resultados con este modo. Bueno, es un modo muy popular, como decía. Aquí uno bastante reciente, por ejemplo, y este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Estudio de la cinemática en medios gaseosos. En este en particular tenemos mapas de velocidad radial que están en la fila central en esta imagen y dispersión de velocidades en la fila inferior de un ejemplo de lo que se denominan las galaxias Greenpeace o guisantes verdes, que son objetos muy interesantes descubiertos en el Sloan Digital Sky Survey. Se los denominó así por su extrema compacticidad y apariencia verde distintiva debido a emisión principalmente en el oxígeno ionizado en 5007 Armstrong y inusualmente fuerte. Debido al redshift, en el Sloan Sky Survey están desplazados hacia la banda roja. Otro ejemplo de resultados con la técnica de campo integral, bueno, aquí muestro uno en particular, y otro muy utilizado, es el estudio de la cinemática en núcleos galácticos en galaxias masivas, estudiando la cinemática estelar a partir de líneas de absorción. Este resultado en particular del 2011 es la determinación de las masas de los agujeros negros supermasivos en dos galaxias elípticas gigantes, utilizando esta técnica con GMOS. Esto dio origen a también un programa de larga duración que se llama el Massive Survey, que es el estudio de la cinemática estelar en el kiloparsec central de galaxias elípticas masivas. De hecho, se eligieron las más masivas dentro de unos 100 megaparsec de distancia en el cielo del norte. Este gráfico muestra el mapa de velocidades radiales en NGC 1700, y lo que muestra es que el sistema hace un pequeño disco central que gira en dirección opuesta al cuerpo principal de la galaxia y con una resolución espacial sin precedentes hasta entonces, desde Tierra de nuevo. De hecho, bueno, hasta ese entonces las masas de los 3 agujeros negros más masivos conocidos hasta el momento fueron determinadas por Gemini usando GMOS, con este método, ¿no? Con el estudio de la cinemática del componente estelar. Bueno, los instrumentos, como ya mencioné, están cumpliendo 20 años de vida, pero bueno, se han hecho mejoras a lo largo del tiempo. No, por ejemplo, ya ninguno utiliza los mismos detectores con los que empezaron. Si el primer
se hicieron varios upgrades de los detectores. Uno de los primeros fue en GMOS Norte en el 2011, donde se cambiaron los detectores a unos nuevos que se llaman Deep Depletion, que son más sensibles en el rojo. Los CCDs tradicionales, digamos, tienen buena respuesta hasta más o menos 8.500 Armstrong. Con los nuevos detectores llamados Deep Depletion, llegan hasta los 9.000 Armstrong y casi hasta el micrón, casi arañando el infrarrojo cercano. Bueno, para lo primero que se lo utilizó es para estudios de grupos de galaxias a alto redshift, y este fue uno de los primeros resultados con GMOS Norte. Bueno, mencioné la técnica Node and Shuffle, y por ejemplo, esto fue fundamental, o fue para el estudio de supernovas. Por ejemplo, el Supernova Legacy Survey es un proyecto diseñado para investigar la energía oscura, detectando y monitoreando del orden de unas 2.000 supernovas a alto redshift. Se llevó a cabo entre 2003 y 2008, usando varios telescopios y varios instrumentos. El gráfico de la izquierda abajo muestra la magnitud absoluta en función del redshift, y el Supernova Legacy Survey está en amarillo o naranja. Y ahí fue donde más ha contribuido el GMOS, debido a la disponibilidad del modo Node and Shuffle, justamente. El papel de GMOS fue proporcionar los desplazamientos al rojo y clasificación de los tipos de estas supernovas candidatas, donde el modo Node and Shuffle fue fundamental para lograr la sustracción de las líneas del cielo en los objetos más débiles del survey. La imagen de arriba a la derecha es un ejemplo de los tantos espectros de supernovas obtenidos por GMOS en el marco del programa este. Bueno, mencioné los upgrades, ese fue uno. También, pero también, digamos, no todos fueron rosas. También la operación de este tipo de instrumentos tan complejos también tiene muchos problemas, que en general los usuarios de algunos ni se enteran. De los más graves sí, bueno, porque en algunos casos suponen que el instrumento deje de operar por cierto tiempo. Uno de los problemas más difíciles de resolver fue este, y no sé si se ve bien en la imagen, es una de las lentes de GMOS. Sí, la vemos. Lo que estamos viendo es uno de los juegos de lentes, y si alcanzan a ver la transparencia de la lente, como que en el tercio de arriba o en el cuarto de arriba, como que se ve más opaco, ¿verdad? No sé si se ve bien, Mercedes. Sí se ve. Esto es debido a lo siguiente. En la siguiente imagen muestro el esquema. Es un corte de uno de los sistemas de lentes de GMOS. Todos los sistemas tienen de 3 a 4 lentes, con distintas curvaturas y índices de refracción parecidos, pero no exactamente iguales. El objeto de esto es, bueno, al margen de lograr la performance deseada en el instrumento y de acuerdo a las especificaciones disculpen, decía, distintas curvaturas y materiales ligeramente distintos. Ahora, estas 3 lentes que vemos en la imagen esta
no están en contacto entre sí. Hay una pequeña separación de una fracción de milímetro entre lente y lente. Esa separación entre las lentes se rellena de un aceite muy especial con un índice de refracción muy parecido al del vidrio. ¿Qué pasa en la fotografía? Lo que la fotografía muestra es lo que ocurre cuando parte de ese aceite se pierde o se desvanece por una pequeña pérdida. Lo que ocurre es que se produce una pérdida de transmisión. Eso se ve, eso tiene un impacto en las imágenes, y en la imagen esta se puede ver en la parte de abajo, se puede ver actualmente, digamos, la posición de estas burbujas. Las imágenes de GMOS están todas dadas vueltas, o sea, el vector gravedad en este caso va hacia arriba. O sea, lo que estamos viendo abajo es el efecto de una de estas burbujas en el sistema de lentes. Se ve como una pérdida de transmisión. Ujú. Eso tiene consecuencias que pueden ser más o menos importantes. Por ejemplo, es imposible lograr un flat field perfecto en estas condiciones. Y ese fue uno de los problemas con los que nos enfrentamos por varios años. ¿Por qué se produce esta pérdida de transmisión? Bueno, un repaso rápido de Física General 4. Cuando tenemos dos lentes, aquí en azul, y un pequeño espacio de aire, fracción de milímetro entre las dos, el coeficiente de reflectividad está dado por la fórmula de ahí. En el numerador tenemos la diferencia de los índices de refracción del medio 1 versus el medio 2. El índice de refracción de los vidrios es de 1,4, por ejemplo, 1,43 para ser exactos, para los vidrios de los cuales están fabricadas las lentes, y el del aceite que rellena ese espacio es de 1,4, es muy parecido. Entonces, en virtud de la fórmula de recién, el coeficiente de transmisión es cercano a 1. Si ese aceite desaparece y el espacio entre lentes lo ocupa nada más que el aire, el índice de transmisividad desciende a 0,96. No parece mucho. 96% es totalmente aceptable. Ahora, ¿cuál es el problema? El espectrógrafo tiene 6 sistemas de lentes y cada sistema de lentes tiene de 3 a 4 lentes, o sea que estamos hablando de muchas, aproximadamente unas de 15 a 16 interfaces entre lentes. Entonces esa transmisividad, esa pérdida de transmisividad, si tuviéramos burbujas en todas las lentes, el efecto sería bastante grave. Esta es una simulación. En la curva de arriba es la transmisión nominal de GMOS, es un poco más del 80%, más o menos, con una sola burbuja. Imaginemos una burbuja que cubre la mitad de la lente. La transmisividad bajaría a poco más del 70%. Con 4 burbujas, la transmisividad se va por debajo del 65%. Ni que hablar si todas las interfaces fueran de aire. No hicimos esa simulación, pero la transmisividad se iría por debajo del 50%. Es por eso que puede tener que se invirtió muchísimo tiempo y planificación en eliminar esas burbujas. Si bien GMOS tiene un sistema para rellenado, lo hicieron de forma que pareciera que nunca hiciera falta rellenarlo, pero bueno, finalmente hizo falta desarmar el instrumento. Voy a pasar esto. Estas son imágenes del 2018 cuando se retiró el colimador de GMOS
para la reparación del sistema de rellenado de las interfaces. Y para no aburrirlos tanto con todo esto, vamos al antes y el después. La imagen de la izquierda es como la que vimos antes, es una imagen del detector iluminado con una lámpara. Ignoren las franjas verticales, eso es solamente, vendría a ser una imagen de la cubierta del espejo primario. Pero vemos abajo las burbujas y la imagen de después, donde la iluminación es perfectamente uniforme, abstrayéndonos de las franjas, ¿no? Bueno, eso fue un desafío técnico, porque hubo que desarmar el instrumento y después armarlo de nuevo y que quedara perfectamente alineado como estaba antes. Y la alineación tenía que ser igual dentro del orden de un píxel en el detector, cosa que nunca se había hecho desde que se fabricó el instrumento. Pero bueno, fue realizado con éxito. En GMOS Sur se hizo en el 2018. En GMOS Norte, que tenía el mismo problema, lo resolvieron en el 2019, pero de otra forma. Pero eso puede ser tema para otro día. Otro de los upgrades, se volvieron a instalar nuevos detectores, los Hamamatsu, que estos tienen sensibilidad hasta el infrarrojo, hasta pasando el micrón de longitud de onda. Esta es la imagen del detector de GMOS Sur. Y lo importante es esto, aquí en esta imagen se muestra dramáticamente lo que es el mejoramiento en la transmisividad. Este es el espectro de una estrella estándar, la misma estrella que había sido observada con los detectores previos en azul y con los detectores nuevos en rojo. Y aquí está graficado el rango de 600 a 1000 Armstrong. Y bueno, la ganancia en sensitividad es evidente. No solamente eso, no solo tenemos en algunos intervalos de longitud de onda una ganancia de hasta 5 veces, sino que además se elimina otro problema que suelen tener los detectores finos, que se llaman, que es el fringing, o las franjas que aparecen cuando se observa en longitudes de onda cercanas al infrarrojo, que aquí se ve como se ve en el perfil de la estrella estándar en azul. Ustedes ven que en el rojo ha desaparecido por completo. O sea que esto trajo aparejado una doble ganancia en el rojo lejano, que es bueno, la ganancia en sensitividad y además la eliminación del fringing, que para la reducción de datos, sobre todo espectroscopía, era un dolor de cabeza. Aquí vemos una imagen comparando el mismo objeto, un cúmulo alto redshift observado con los detectores viejos, los E2B, comparado con los Hamamatsu. Tienen el mismo tiempo de exposición. Aquí en la captura no se ve muy bien, pero uno puede notar que es más profunda con los Hamamatsu, pero además lo que se ve inmediatamente es que el fringing ha desaparecido. Todo ese aspecto marmolado que tiene la imagen de la izquierda, en la de la derecha ya no está. Bueno, con el advenimiento de los nuevos detectores, bueno, cobró más impulso todavía la investigación de objetos a alto redshift. Y, bueno, y además esto es un ejemplo de, después de la detección de las primeras detecciones de ondas gravitacionales, todavía me acuerdo, bueno, fue en los programas de respuesta rápida para dar seguimiento a las contrapartes ópticos de las detecciones de ondas gravitacionales.
Bueno, eso fue el pandemonium. Empezaron a llegar propuestas a mansalva y las alertas por todos lados. Bueno, eso es anecdótico, pero este es un ejemplo de un espectro también en este caso entre 5.000 y 8.000 Armstrong, de una contraparte óptica del GRB 170105, obtenido con GMOS unos pocos días después. Si bien la mayoría de estos programas se centraron en el infrarrojo y usaban Flamingos 2, por ejemplo, el hecho de que con GMOS se pueda alcanzar hasta el micrón también posibilitaba este tipo de seguimientos. Este es, sí, del 2017. Bueno, y este es un ejemplo de la contraparte óptica de un gamma ray burst, o explosión de rayos gamma, observada con GMOS Norte. Este tipo de observaciones es bastante habitual en los programas de respuesta rápida. Bien. Mencioné antes los programas de larga duración. Se introdujeron formalmente en 2014. Y uno de los más largos fue el proyecto GoGreen, que es el estudio de grupos de galaxias, mejor dicho, cúmulos de galaxias, en rangos de desplazamiento del rojo entre 1 y 1.5, que representan el universo cuando tenían solo un tercio de su edad actual. Se observaron más de 1.000 galaxias, más de 300 horas de exposición en modo multiobjeto durante 5 años. Bueno, es una colaboración en realidad entre varios países, Argentina entre ellos, y lanzaron su primer data release hace poco, en agosto. Aquí vemos, en este gráfico se muestra los objetos de este estudio, están en verde. O sea, extienden considerablemente estudios anteriores. Y uno de los aspectos que más valoraron los investigadores principales del proyecto fue la capacidad de los detectores Hamamatsu en el rojo, que le daban un factor 5 en profundidad, o lo mismo, posibilitaban que en 5 veces menos de tiempo de exposición pudieran lograr una relación señal-ruido que de otra forma no hubiera podido lograr. Este gráfico de acá son todos los espectros obtenidos en ese programa, graficados en función de la longitud de onda en reposo. Los objetos del programa GoGreen en particular son los que están en verde. Y los datos están disponibles junto con herramientas para análisis y reducción. La verdad, un trabajo muy lindo que han hecho. Bueno, me estoy alargando mucho. ¿Siguen ahí? Sí, estamos acá, muy interesados. Bueno, ok. Bueno, GMOS, producción científica. Aquí un recuento rápido. Hasta el día de anteayer, total de publicaciones de GMOS suma 1.799 en publicaciones con referato. 951 de GMOS Norte y 848 de GMOS Sur. El total de Gemini es 2.889. O sea, GMOS representa más de la mitad de la producción científica de Gemini. 199 tesis doctorales, 111 con GMOS Norte y 88 basadas en GMOS Sur. El total de Gemini son 271.
Y aquí vemos un gráfico de la cantidad de publicaciones por instrumento en todo Gemini. Entre GMOS Norte y Sur, aproximadamente un poco más de la mitad. Bueno, y en el caso de Argentina, bueno, Argentina forma parte del consorcio de Gemini desde sus inicios. Empezaron con un 2,5% del tiempo, ahora creo que están 5%. Y bueno, las publicaciones argentinas usando GMOS suman 83, 35 con GMOS Norte y 48 con GMOS Sur. Y un total de 14 tesis doctorales. O sea que la participación argentina, a pesar de la relativa baja fracción de tiempo comparado a otros, o sea, realmente ha sido muy fructífera. Y el futuro, GMOS, bueno, se les han introducido mejoras y seguimos haciéndolo. Aquí muestro en este gráfico el perfil de transmisión de una de las, no sé si se ve bien, está muy finas las líneas, pero es la transmisión de una de las redes de difracción más populares de instrumento, la R400. Tiene una muy buena transmisión en el rojo, pero en el azul tiene muy baja transmisividad, por lo cual la mayoría de los estudios que se interesan en líneas de emisión nebulares desde el oxígeno y H-beta hasta el azufre, normalmente lo que hace la gente es combinar dos redes de difracción, la B600 y la R400. Bueno, está el proyecto de una nueva red de difracción que tenga una respuesta más o menos lo más uniforme posible en un rango parecido, con la máxima resolución posible sin perder cobertura espectral. Se va a llamar la G480 probablemente, y eso es a lo que está proyectado. Bueno, para terminar, algunas imágenes de GMOS, particularmente llamativas. Por ejemplo, esta es de NGC 1929, el complejo N44, que está hecho con tres mosaicos del detector de GMOS. O sea, esto tiene unos 5 por 10 minutos de arco más o menos. NGC 1313, otro ejemplo de una de las imágenes que, no fue esta última que salió, por ejemplo, como Astronomy Picture of the Day en 2012. Por ejemplo, algunas imágenes un poco al azar de las que he encontrado. Bueno, y eso es todo.